Bueno, esto seguramente lo, lo vamos a hablar en la charla, pero yo les quiero mostrar, porque seguramente en la charla no lo voy a poder explicar así detallado ni con mucho tiempo, porque mucho tiempo no hay. Cuando a ustedes les entregan, la Junta Evaluadora Interdisciplinaria les expiden un certificado de discapacidad, van a verificar que van a encontrar 5 tipos de discapacidades, que ahora se las muestro. Una persona puede tener una discapacidad motriz, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva y una discapacidad intelectual y una discapacidad visceral. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos una ley, ¿no? La 22431. Esa ley 22431 es la ley que regula todo lo relativo a los derechos de las personas con discapacidades y el sistema integral de de los derechos de las personas con discapacidad, todas las prestaciones que una persona tiene. Bien, ahora, por cada tipo de discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad, ya desde el año, por ejemplo, 2015, y bueno, y y otros determinados años, que generalmente son todos del año 2015. Por ejemplo, bueno, hay del 2000, se deja sin efecto otras disposiciones del 2011. Pero lo más importante es que por cada tipo de discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad en su momento, que era el registro del Servicio Nacional de Rehabilitación, SNR, dispuso que actualmente está en vigencia estas resoluciones por cada tipo de discapacidad. Entonces, por ejemplo, la Junta Evaluadora, cuando ustedes van, porque muchos me preguntan, ¿por qué me denegaron el CUD? La Junta no ve bien cuando yo voy, no se da cuenta de que, no sé, tengo una discapacidad visual, mi hijo tiene un retraso madurativo, tiene, no sé, por decir tiene síndrome de West y se lo denegaron, o tiene autismo, y a veces no miran determinadas cuestiones relativas a los certificados, historias clínicas y demás. Bueno, yo les voy a contar lo que hace la Junta Evaluadora al momento de evaluarlos. Al momento de evaluar a la persona que solicita un turno para que se expida el CUD, Certificado Único de Discapacidad, se basan en estas resoluciones. Hay distintos tipos de resoluciones, por ejemplo, 639. Por ejemplo, se aprueba la normativa para la certificación de personas con discapacidad con deficiencia sensorial de origen visual. Entonces, recuerden que anteriormente en el video les hablé de deficiencia, les hablé de capacidad. Entonces, por cada tipo de discapacidad van a encontrar una normativa diferente. Esta, por ejemplo, es de origen visual. Entonces, ¿qué hace la Junta? Mira los certificados, sí, se basan los certificados en los antecedentes de la persona, en su restricción de la capacidad, en su capacidad, en sus factores ambientales, y principalmente tienen esta resolución, estas disposiciones que emitió en su momento, la SNRI, que actualmente rigen y están en vigencia por la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, van a ver un listado de condiciones de salud. Recuerdan que en el anterior video les hablé de condiciones de salud y que están codificadas mediante este código, CIE-10. Entonces, recuerden que hablamos de la palabra secuelas. Entonces, ¿qué hace la Junta Evaluadora? Examina a la persona, la evalúa, sí, personalmente, evalúa los certificados, historias clínicas. Y van a evaluar, porque ustedes dicen, me evaluaron mal, pero no. Ellos tienen que respetar las disposiciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, ellos van a corroborar, fíjense que si ustedes miran con detenimiento en el CUD, van a encontrar estos códigos. Todos estos códigos, etiología. Estos códigos corresponden, por ejemplo, a las secuelas, defectos del campo visual. Entonces, cuando ustedes entregan los certificados, ellos cotejan con este listado de condiciones de salud
que está hecho también no solo por la Agencia Nacional de Discapacidad, sino que también han trabajado el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud también, obviamente que toma en cuenta todo lo que tenga que ver con las enfermedades. Entonces, ellos cotejan y verifican en los estudios todas estas enfermedades. Si al cotejar y comparar observan que la persona puede tener, por ejemplo, glaucoma, alguna de estas enfermedades, o varias o una, ahí es donde, y comparándolo con los certificados y estudios, expiden y emiten un dictamen donde le otorgan a la persona el certificado de discapacidad. Fíjense que ellos utilizan un perfil de funcionamiento. Por eso no es un trabajo fácil el que hace la Junta, porque aparte de ellos los evalúan, no cualquier persona, no cualquier profesional, van a hablar con propiedad, van a intervenir, van a formar parte, ¿no?, de una Junta evaluadora, sino que los profesionales están siendo evaluados y no es que puede cualquier profesional formar parte. Tiene que tener un determinado perfil y obviamente tener una determinada capacitación, porque los capacitan, y tener un determinado, obviamente, como decíamos, un determinado perfil, y no cualquier profesional. Tienen que saber sobre la materia. Después, por ejemplo, tienen la normativa para las personas con discapacidad, con deficiencia mental e intelectual. Entonces, como volvíamos a hablar de los códigos CIE-10, hay una clasificación, lo que les decía, estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud. A continuación se detallan los códigos que se utilizan con mayor frecuencia. Y esto es importante porque el diagnóstico por sí solo no determina el otorgamiento del certificado. Es el perfil del funcionamiento que la persona tiene a partir de una determinada condición de salud, es lo que va a determinar si corresponde o no otorgar el CUD. Es lo que yo les decía. Entonces, por ejemplo, hablábamos de la discapacidad mental e intelectual. Acá van a encontrar, fíjense, un montón de varios tipos de enfermedades, también condiciones genéticas, como es el tema del síndrome de Down. El síndrome de Down en sí, por ejemplo, no es que por tener una persona síndrome de Down le van a otorgar el CUD, sino por las secuelas y por todo el cúmulo, por todo la cantidad de estudios. Bueno, ya sea lo del síndrome de Down, obviamente es el estudio genético, pero más que nada las secuelas de lo que produce el síndrome de Down. Por ejemplo, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, si la persona la Junta Evaluadora al cotejar con los estudios verifica de que una persona tiene alguna de estas condiciones, trastornos o enfermedades, es condición para otorgar el CUD. Fíjense que una persona que tenga un menor, un niño, retraso mental leve, por ejemplo, este código es condición para otorgar el CUD. Fíjense la cantidad de enfermedades, trastornos y condiciones. Después tenemos la de origen visceral. Origen visceral, es importante recalcar esto. El origen visceral va a incluir la persona que tenga discapacidad con deficiencia, ¿no?, en lo que es la parte, lo que es esperen que le digo con propiedad cómo se llama, para que ustedes sepan. Se llama certificación. Esto, lo que hace la Junta Evaluadora es certificar. Esta en principio es la disposición 500, que aprueba la normativa para la certificación de personas con discapacidad física de origen visceral, y estas son todas las enfermedades de origen visceral. A esto íbamos. La condición de origen de salud de origen visceral va a incluir la parte cardiovascular, renal, urológico, respiratorio, hepático y digestivo. Entonces van a encontrar, fíjense, una cantidad de condiciones de salud
ya sea todo lo que es la parte renal, lo que es la parte, por ejemplo, trasparte renal, diabetes. La diabetes en sí no, pero tiene que tener determinadas condiciones de salud la diabetes, por ejemplo, la diabetes mellitus, insulodependiente con complicaciones renales. La diabetes ni el grado 1 ni el grado 2 lo cumple, salvo que se den otras cuestiones y otro tipo de enfermedades de origen visceral para que les otorguen el CUD. Después fíjense la cantidad de enfermedades que hay. Bueno, la parte respiratoria también entra en lo que es la discapacidad visceral, de origen digestivo, las secuelas y la parte hepática, origen hepático y también, fíjense, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, tumor maligno, bueno, todo este tipo de enfermedades incluyen en la discapacidad visceral. Esto es importante porque cuando ustedes vayan a solicitar el CUD, aparte de todos los estudios, les van a pedir que llenen determinadas planillas cuando ustedes les dicen que tienen una discapacidad cardiovascular, renal, hepática, además. Ahora, después, esto es lo que hablábamos. Entonces, la Junta Evaluadora es un trabajo bastante arduo, por eso les digo, a veces uno dice, no me la dio, no me dieron el CUD por esto. No, ellos cotejan con las condiciones de salud según la normativa correspondiente al tipo de enfermedad y al tipo de la clasificación de los distintos tipos de discapacidad. Bueno, discapacidad auditiva, lo mismo, fíjense, tienen que tener hipoacusia conductiva neurosensorial, todo este tipo de enfermedades. Obviamente que esto la Junta Evaluadora no lo da, yo se los explico para que ustedes entiendan cuándo la Junta Evaluadora Interdisciplinaria otorga el CUD y cuándo no, y por qué no les entregan, y cómo es el trabajo de la Junta Evaluadora para que ustedes puedan entender. Después acá tienen la disposición 1019, que es la de origen motor, y acá van a encontrar una serie de enfermedades también de origen motor. Por eso les quería mostrar esto, para que ustedes sepan, por ejemplo, hablábamos de secuela. Para que le otorguen a una persona el CUD, tiene que tener, por ejemplo, secuelas motoras reumatológicas, deformidades, bueno, todo lo que sea estado de, bueno, artrodesis, lupus. También tienen secuelas motoras ortopédicas, bueno, espina bífida, un montón de enfermedades, mielopatía, enfermedad de médula espinal. Fíjense la cantidad de enfermedades que hay de origen motor. Por eso, cuando ustedes consideren, o su médico consideren que es realmente una discapacidad, lo que ustedes tienen, pueden ir a solicitar el CUD. Bueno, esto sería todo.